Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a continuar el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 1 hasta 14. Bueno, vamos a repasar lo que estamos estudiando. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia del pacto de Jehová. El primer capítulo, tienen dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad. Y el segundo capítulo, Génesis capítulo 12 hasta 36, es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta el libro de Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia, que es el primer pacto. Tienen primer capítulo en ellos, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, estamos viendo el primer punto, que es Éxodo capítulo 19 hasta 33. Y es primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Bueno, el contenido de Éxodo capítulo 32 y 33 es el quebrantamiento de las tablas de testimonio que ha recibido Moisés de Jehová por el pecado de los descendientes de Israel. Y Éxodo 32, versículo 1 hasta 29, es el contenido de la providencia en donde Jehová se encienda la ira por el pecado del pueblo de Israel, quien adora a un becerro de oro hecho por ellos mismos. Este acontecimiento revela cuán pecador es el pueblo. Bueno, Éxodo capítulo 32, versículo 1 hasta 6, Jehová revela la providencia de que Aarón hiciera el becerro de oro a pedido del pueblo de Israel y regocijara comiendo y bebiendo. Durante 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel pide a Aarón que hiciera dioses para que guiaran el camino en el desierto, según su deseo pecaminoso, olvidando tan pronto a Jehová, quien los sacó de la tierra de Egipto. Aarón hace un becerro de oro por la influencia de la religión idólatra de Egipto, que adoraba el ídolo que tiene la cabeza de becerro con el cuerpo del hombre. En el versículo 6, holocausto y ofrenda de paz no son de acuerdo al estatuto que Jehová le entregó a Moisés, porque él todavía no bajó del monte Sinaí, como dice en el versículo 1. Ahora vemos Éxodo capítulo 32, versículos 7 a 14, en donde Jehová revela la providencia de que no consumiera al pueblo de Israel luego de la oración de la súplica de Moisés, que se arrepintiera por el pacto que ha establecido a los antepasados del pueblo de Israel. En los versículos 7 a 10, Jehová dice a Moisés de que va a consumir al pueblo del pacto por haber corrompido al hacer y adorar el becerro de oro. En el versículo 8 dice: camino que yo les mandé es el camino que escucha y obedece a su palabra, o sea, hacer lo recto delante del ojo de Jehová, dar oídos a sus mandamientos y guardar sus leyes y estatutos, como dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26.
Cuando los descendientes de Israel apartan de la palabra de Jehová, como resultado, olvida su nombre, y cuando olvida el nombre de Jehová, termina adorando al ídolo y traicionando a Jehová, quien los sacó de la tierra de Egipto. En los versículos 11 a 14, Jehová revela la providencia de que se arrepentiera y no consumiera a su pueblo, luego de escuchar la oración de súplica por parte de Moisés. En el versículo 14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal, que significa que no le descargará la ira a su pueblo, como había determinado en su mundo eterno, según su voluntad, e indefectiblemente se cumplirá el pacto que les ha establecido a sus antepasados de Israel, luego de la oración de la súplica por parte de Moisés. Esta parte de la palabra muchos interpretan erróneamente, afirmando que la oración del hombre puede cambiar el plan o la voluntad de Jehová que se había determinado en su mundo eterno, enseñando o invitando a orar con entusiasmo hasta que Dios cambie con su poder para lograr el cumplimiento de la voluntad o el deseo humano. Debemos tener cuidado en estas expresiones, que en realidad ante el semejante pecado del pueblo de Israel, Jehová hace orar por Moisés para su pueblo y revela de esta manera que Jehová es el que cumple el pacto que ha establecido a sus antepasados. Estos son Abraham, Isaac y Jacob. El pecado del pueblo de Israel debe ser castigado debidamente, pero el pacto que le había establecido a sus antepasados precede y prevalece sobre el pecado del pueblo, permitiendo arrepentir Jehová del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En otras palabras, Jehová deja de descargar su ira al pueblo de Israel, no porque oró Moisés, sino por el pacto, sino por el pacto que le había establecido a sus antepasados, sin dejar el margen de que la oración, el deseo o la súplica humana cambie la voluntad predestinada o predeterminada antes de la creación del mundo de revelación. Bueno, hasta aquí analizamos y los espero en la próxima. Hasta luego.